digamos que básicamente va a ser lo que son las paredes de lo que es la cavidad oral y la lengua. Algo que también ustedes recordarán cuando ya han visto pares craneales. Y luego donde sí vamos a hacer con más detalle va a ser lo que es el órgano de la visión. Bien. Miren, la cavidad oral, prácticamente, propiamente dicha, es la que está dentro de los dientes. ¿Okay? La zona que cierra los dientes es la cavidad oral propiamente dicha. Pero en términos generales, cuando se habla de cavidad oral, se extiende desde lo que son los labios, ¿sí?, hasta la parte posterior, que es lo que ustedes también ya conocen, que es el limbo de las fauces. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta si el límite son los dientes, lo que está por fuera de los dientes y limitado por las mejillas y los labios, vendría a ser lo que se conoce como el vestíbulo oral. ¿Sí? Entonces, hay una redundancia ahí cuando hablamos de cavidad oral. Propiamente dicha, lo que está dentro de los dientes, y cavidad oral de manera general, desde los labios hasta el limbo de las fauces, que se divide en dos áreas o en dos zonas: el vestíbulo oral, ¿sí?, y lo que es la cavidad oral, como repito, para la redundancia, propiamente dicha. ¿Y qué es lo que contienen? Como observan ahí, bueno, los dientes, que es el límite para las dos áreas, y la lengua, que es el órgano del gusto. Bien, algo rápido con respecto a las paredes. Miren, con respecto a los labios, son formaciones músculo-mucosas. Esta parte de los labios se llama bermellón. ¿Ya? Todo lo rojito que vean de los labios se llama bermellón. Bien, la cara posterior que representaría una mucosa. Ya donde ustedes ya conocen, que ya han visto, ¿sí?, dentro de los planos, lo que vendría a ser los labios, y el plano muscular, mucosa y mucosa. El que resalta en el plano muscular es el auricular de la boca, cuya función es que cierra el orificio de la boca, y todos los músculos, los demás, que ustedes también ya, si recuerdan, elevado del ángulo de la boca, ustedes, prácticamente los cigomáticos, que son bilaterales. Bien, respecto a su vascularización, lo que es la arteria facial, con un ramo labial superior, un ramo labial inferior, y en lo que respecta a las venas que toman el mismo nombre, ¿sí?, que forman el plexo y son drenados por la vena facial y también las venas submentonianas, como observan. Y en lo que respecta a la inervación, si hablamos del músculo orbicular, ¿sí?, tenemos que hablar de lo que son músculos de la cara, que recuerdan ustedes también, inervados por el facial. Y sensitivos, cuando hablamos del labio superior, ¿sí?, del nervio maxilar, a través del nervio, por el rama del nervio infraorbitario, y el nervio mentoniano, que viene de mandíbula, ambos que son B2 y B3, ¿sí?, del trigemio. En cuanto a las paredes laterales, ¿sí?, lo que vendría a ser las mejillas, ¿sí?, la piel, donde encontramos esta bolita de gasa, ¿sí?, que es la bola adiposa de Bichat. Les vine en un examen, no sé si a ustedes o tu grupo. ¿Ya? Y en lo que respecta al plano muscular, el músculo boxinado, su característica que va a estar atravesado por el conducto palatino, ¿sí?, inervado, al igual que hemos visto el auricular de los labios, el auricular de la boca, por el facial. ¿Ya? Y en cuanto a su mucosa, la característica acá, o lo que más resalta, es que ese conducto palatilio que atraviesa el músculo boxinador lo vamos a encontrar que llega hasta lo que es la cavidad oral, hasta el vestíbulo oral prácticamente, ¿no? Ya entendiendo esos términos, ¿sí? ¿A qué nivel? A nivel del segundo molar superior. Y su vascularización es a través de la arteria facial transversa, rama del temporal superficial, arteria bucal y ramas alveolares, rama de la arteria maxilar, la misma arteria facial, ¿sí? Y en cuanto a las venas, también van a llenar en la vena facial. Bien, nervios, bueno, esto ya lo hemos mencionado, lo que es sensitivos, resaltar el nervio bucal, rama del nervio mandibular y el nervio maxilar del infraorbital. Bien, ahora el paladar duro, algo que ustedes también ya han visto, ¿sí? Bien, acá tenemos una vista inferior de lo que representa el techo de la boca, que cuando se hable la próxima semana de repente de lo que es el sistema olfatorio, se tenga que
describir también lo que son los límites de esa región. Lo que es el techo de la boca será el piso de las fosas nasales. Bien, va a estar formado por quién? Por los dos huesos maxilares. ¿Cómo se llaman estas porciones? Apófisis palatina, ¿sí? De los huesos maxilares. En la parte anterior. En la parte posterior tenemos a los huesos palatinos. ¿Cómo se llama esta porción? Láminas horizontales, ¿sí? De los huesos palatinos. Y tiene una parte blanda, ¿ya? Es el que se conoce como el paladar blando. Su vascularización por la arteria seno-palatina y las venas van a terminar en el plexo pterigoideo por la mucosa nasal. Y sensitivos vienen a través de los pelos palatinos, mayor y menor, que lo encontramos en la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Sí? Vamos a encontrar tanto al nervio palatino mayor y también al nervio nasopalatino. Y el paladar blando, miren, que lo observan acá, ¿sí? Su borde libre en relación con la raíz de la lengua, lateralmente unido a la faringe por los arcos palatoglosos, que son estos de acá, relación con la lengua, de ahí palatoglosos, y estos de acá, que son los pilares posteriores en relación con la faringe, palato-faringe, ¿sí? Simplemente pilares anteriores o posteriores, ¿ya? Y este en su conjunto, los pilares anteriores con la úvula, se conoce como el istmo de las pausas, ¿sí? Que es el límite posterior de esta cavidad oral. Y entre estos pilares anteriores y posteriores vamos a encontrar las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas palatinas. Bien. Acá describiendo ya lo que hemos mencionado. Los músculos que conforman este paladar blando, miren, son 10 músculos, 5 a cada lado. Ya se resaltan ahí, elevado pelo del paladar, el suelo del paladar, que se relaciona con la base del cráneo, palatogloso, palatofaringeo, que son los que forman los pilares, ¿sí? Y el músculo de la úvula. Acá me enfocó la imagen. La vascularización, la palatina es descendente, ascendente, ¿sí? La faringeal ascendente. Y las venas a través del plexo pterigoideo y prácticamente desembocan en la vena yugular interna. Los nervios siguen siendo los palatinos mayor y menor, el nervio maxilar, y los motores, el nervio mandibular, por el músculo tensor del velo del paladar, ¿sí? Este único músculo es el que está inervado por nervios diferentes al resto. El resto, como observan acá, están inervados por el plexo faringeo. Y el piso, miren acá para que se ubique, ¿sí? Tenemos aquí con los números, justo la imagen está cortada con ello. Si hablamos de la superficie hacia adentro, ¿sí? Acá está lo que es el músculo digástrico, ¿ya? Como ven ahí su vientre anterior, pero el que forma el piso se empieza a describir a partir del plano muscular profundo de ese vientre anterior digástrico, que es el hilo-yoideo y el genio-yoideo, ¿sí? Y como características, miren acá lo que observamos con el número 19, que vendría a ser el nervio hipogloso, ¿sí? Y el 18, que es el nervio lingual. ¿Ya? Lo que encontramos prácticamente en esa. El piso, la pared inferior, entonces, el músculo miloideo, que acá está levantado, ¿sí? Lo observamos aquí, acá levantado, y la cara medial de la mandíbula, más o menos a este nivel. El contenido, entonces, bueno, acá me he olvidado señalarlo, el conducto submandibular, que vendría a ser este, ¿sí? Con la glándula submandibular a este nivel, y los nervios lingual e hipogloso, que ya lo hemos descrito, ¿ya? Miren acá una vez el detalle, la característica, ¿sí? El nervio lingual, que es acá con el número 18, con el nervio hipogloso. ¿Cuál es el lateral? El lingual, ¿no es cierto? Entonces, cuando vean en los preparados, en el caso se puede visualizar, tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Y de ahí la relación, que el nervio lingual es lateral al hipogloso, o el hipogloso es medial al nervio lingual. ¿En donde? En el piso de lo que podría ser la cavidad oral, el piso de la boca. Bien, ahora sí vamos a hablar de la lengua. Miren, órgano impar, mediano, simétrico, una formación muscular muy móvil, revestida de mucosa,
Su acción, bueno, en este caso vamos a describir solamente lo que es del gusto, ¿sí? Después también participa en la masticación, deglución, succión y fonación. No hay mucho detalle, como le repito al respecto, porque también lo van a ver el otro ciclo en anatomía 2, cuando vean sistema digestivo. Ahí también lo van a describir prácticamente todo lo que es cavidad oral, ya incluido con lo que son los músculos masticados. En la lengua, dos partes: la parte anterior, móvil, limitada atrás por el surco lingual, la famosa B lingual, y la parte posterior, que es la fija, que se conoce como la raíz de la lengua. La cara superior, que es lo que observamos acá, el dorso de la lengua, presenta un canal excavado. Miren, justo en esta fotografía se ve una línea media, ¿sí? Surco medio de la lengua. Y en la cara inferior, que se apoya sobre el piso de la boca, unida por el frenillo lingual, en cuya base se abren los orificios de los conductos submandibulares y también de la glándula sublingual. En la raíz de la lengua, limitado por el surco terminal o bilingual, y por detrás del surco, miren, aquí para que se orienten con la fotografía que hemos visto anteriormente, aquí está lo que es el músculo palatogloso, ¿sí? Formando lo que vendría a ser ya de lo que es el istmo de las fauces, ya el pilar anterior, acá está el pilar posterior, con el arco palatofaríngeo, y entre las dos, como ya manifestado, está la amígdala palatina, o las amígdalas que comúnmente todos conocemos, simplemente con ese nombre, ¿sí? Bien, se conecta por detrás de la lengua, miren, con la epiglotis. Esto ya pertenece a la laringe. Y se forman unos pliegues, ¿sí? Pliegues que toman el nombre justamente de las estructuras que unen, ¿sí? Globos epiglóticos, ¿sí? Tanto medial como laterales, uno a cada lado. Y estas depresiones entre ambos pliegues se conoce como fosas glosoepiglóticas, ¿sí? O valléculas, ¿sí? Fosas glosoepiglóticas o valléculas. Bien, ¿cómo está constituida la lengua? Por un armazón osteofibroso, músculos y un revestimiento mucoso. Y ese armazón osteofibroso, la Thaler describe que es el hueso yoides, una aponeurosis y un tabique lingual. Músculos, miren, prácticamente todos estos músculos que constituyen la lengua, todos, a excepción de este primer músculo, todos los demás son pares. ¿Sí? El músculo longitudinal superior es el único músculo impar, el resto son pares. Bien. Y de estos, en su inervación, el músculo palatogloso es inervado por el vago flexofálico, ¿sí? Y el resto de músculos por el hipogloso. Ya otro detalle también. Y en las papilas, que es donde van a estar los receptores, de lo que ya entramos en lo que vendría a ser el gusto, ¿sí? Elevaciones de la mucosa, y toman como referencia este surco terminal o la vena lingual, donde se describen a las papilas circunvaladas o caliciformes, que son en número de 7 a 12, delante de este surco terminal, ¿sí? Rodeado por un surco circular donde se van a hallar estos receptores gustativos. Y las papilas fungiformes, que son, miren la diferencia entre números, de 150 a 200, van a estar ubicados también en el dorso de la lengua por delante de este surco terminal. Las otras papilas son las foliadas, que se ubican en las partes posterolaterales, miren, de lo que es la lengua, ¿sí? Y las filiformes, que también, al igual que las fungiformes, se encuentran también distribuidas delante de este surco o la B lingual. Bien, también se habla de glándulas linguales, que son glándulas salivales menores, ya van a estar detrás del surco terminal. Bien. En cuanto a arterias, miren las arterias linguales, rama de quién, si recuerdan, también ustedes ya lo han visto, de la carótida externa, ¿sí? Recuerdan de lo que era su cara anterior, la primera rama, que es la tiroidea superior, luego sigue la lingual y luego la facial, en ese orden ascendente, ¿sí? Y entonces la arteria lingual va a penetrar en la lengua a cada lado, ¿sí? Va a dar sus ramos, ramas linguales dorsales para la parte posterior, una arteria sublingual para la parte anterior,
una arteria lingual profunda para el vértice. ¿Sí? Observamos acá, miren lo que es la arteria lingual, ¿ya? Junto con lo que vendría a ser la vena lingual. ¿Ya? Miren acá el detalle, lo que es el nervio hipogloso, ¿ya? Prácticamente como describen acá en Nether, ¿sí? La vena prácticamente lingual, ¿sí? Es satélite del nervio hipogloso, y lateral el nervio lingual. Bien, y en cuanto a la sensibilidad del nervio lingual, los 2 tercios anteriores por delante del surco terminal, algo que ustedes también han visto ya cuando se vio pares craneales, ¿sí? Y el nervio glosofaringio que va en la raíz de la lengua. Entonces, los 2 tercios anteriores o la parte móvil, en otras palabras, vendría a ser por el nervio lingual, ¿sí? Lo que es el trigémino, el glosofaringio en la raíz de la lengua, ¿sí? Y el nervio laringio superior, que es derivado para los pliegues mucoso-epiglotíticos, las valléculas y la epiglotis. Van a transmitir la sensibilidad general de contacto, temperatura, dolor, presión y posición, y una sensibilidad sensorial para las impresiones gustativas. ¿Sí? Lo que vendría a ser las impresiones gustativas, tenga en cuenta lo que es el nervio facial. Bien, vamos a ver también el glosofaringio y albano. Bien. Eso también es la target. ¿Ya? El sistema sensorial gustativo se compone de los órganos receptores, las vías gustativas y los centros gustativos. Vamos a verlo por partes. Los órganos receptores van a estar presentes en las papilas fusiformes, circunvaladas o caliciformes y las foliadas. Y en menor cantidad, pero también presentes en la mucosa del paladar blando, los arcos del paladar blando y la epiglotis. Bien, y acá eso también es una clasificación por la cual describe que el gusto, bueno, hay teorías que manejan ya que en realidad es toda la lengua, ¿sí? Sin embargo, en los textos todavía no firman con este tipo de clasificación. Para el sabor dulce, en la punta de la lengua; sabor salado, parte posterolateral de la punta de la lengua; sabor amargo, las papilas circunvaladas o caliciformes; y el sabor ácido en los 2 tercios anteriores de la cara dorsal de la lengua. Bien. Y estas papilas se renuevan cada 10 a 30 horas. Es decir, tienen un tiempo de vida por el cual nuevamente se van a renovar. Bien. Y ahora, para las vías gustativas, una vez que ya prácticamente ya hay contacto con lo que es la lengua, ¿sí? Empiezan a generarse las vías gustativas. 3 neuronas, una periférica, una central y una terminal. Bien, las que inervan a los botones gustativos por delante del surco terminal, excepto las papilas circunvaladas, es decir, acá hablamos de las fusiformes, ¿sí? Lo que son las foliadas, van a estar a cargo del nervio lingual, que lo observan acá. El nervio de la cuerda del tímpano, proviene del facial, ¿sí? Y el nervio intermedio. Y el cuerpo de esta neurona va a estar en el ganglio funiculado. ¿Dónde encontramos este ganglio funiculado? En la porción petrosa del hueso temporal, en la rodilla del nervio facial. ¿Sí? Entonces, desde ahí, donde encontramos este toco neuronal, sus fibras van a ir a alcanzar el surco bulbo continuo, y hablamos de troncocefálico. Recuerden entre lo que es el bulbo raquídeo y el puente, en ese surco. Van a penetrar en el bulbo raquídeo, la médula oblongada, y se van a incorporar a este fascículo solitario, representado en la parte rostral, ¿sí? De este núcleo del tracto solitario. Bien, ahora en lo que vendría a ser los receptores de las papilas circunvaladas, ¿sí? Delante todavía de lo que es el surco o el surco terminal o labio lingual, y por detrás también de este surco. Recuerden el nervio glosofaringio, que está en la raíz de la lengua. Entonces, el cuerpo de esta neurona se halla en el ganglio inferior del nervio glosofaringio, ¿sí? Esto prácticamente es extracranial, por debajo del agujero magno, ¿ya?
su prolongación central va a penetrar también al bulbo raquídeo y llegar a lo que es el tracto solitario. Y en lo que vendría a ser la raíz, la parte más inferior, menciona la raíz de la lengua, pero básicamente son los pliegos epiglóticos de epiglotis, las valléculas, a cargo del nervio vago por el elemento superior, ¿sí? Va a estar en el ano inferior del vago, también instantánea por debajo del agujero ano. Se dirige también a ubicar a este tracto solitario. Bien, entonces, a través de las tres vías periféricas, ¿sí? Lo que es el facial, el glosofaringeo y el vago, llegan al núcleo solitario. A partir de acá se inicia lo que es, aquí va a estar la neurona central y las fibras de esta neurona central van a ir a través del tracto tegmental y van a llegar a lo que vendría a ser al núcleo posteromedial del tálamo, ventral posteromedial del tálamo. Algo que ustedes también ya han visto en la unidad anterior. ¿Sí? Bien, y desde acá, miren, el axón asciende por el brazo posterior de la cápsula interna, homolateral. ¿Sí? Miren, acá ubica ventículos laterales, ¿ya? Lo que es el núcleo lentiforme. ¿Sí? Y aquí, en la parte media, miren, el tercer ventrículo, tálamo, brazo posterior de la cápsula interna, a ese nivel. Y van a llegar a la corteza de la porción inferior del giro postcentral. ¿Sí? Para lo que el área de Brodmann sería el área 43, el área gustativa. ¿Sí? Justo acá. ¿Sí? Giro postcentral en la parte inferior. A este nivel. Bien, hasta ahí lo que debería ser sentido del gusto. Ahora vamos a avanzar a lo que es el órgano de la visión. Bien, chicos. Miren acá también. Bien, vamos a hablar de las cavidades orbitales, donde encontramos este órgano de la visión, que es el ojo. ¿Sí? ¿Cuántos huesos conforman la cavidad orbitaria? Si hablamos en términos generales, recordamos al hueso frontal, al esfenoides, al deltoides, al maxilar, al hueso cigomático, al hueso palatino y el hueso lagrimal o umbis. ¿Sí? 7 huesos. ¿Ya? 7 huesos. Miren, a veces un hueso, sus porciones van a formar parte de más de una pared. Si empezamos, por ejemplo, lo que es el techo, tenemos que señalar a lo que es el frontal, ¿sí? Con su lámina o
horizontal. ¿Y cuál otro? El esfenoides, ¿sí? Con el ala menor. ¿Ya? Lo que es el piso, vamos a encontrar al maxilar. Sí, bueno, lo describen como cara orbitaria del maxilar. Al hueso cigomático, también con su cara orbitaria. Y el hueso palatino, con su apófisis orbitaria. La pared medial, ¿sí? Aquí, la idea, chicos, siempre cuando ven anatomía, ya creo que les he dicho antes, siempre es aprenderlo en el orden en que describen los textos. Los textos siempre le van a decir, se describe de anterior a posterior, o de inferior a superior, o superior a inferior, dependiendo del orden. Por ejemplo, si hablamos de la pared medial, ¿sí? Tendríamos que decir lo que es la apófisis frontal de anterior a posterior, ¿sí? La apófisis frontal del maxilar. Luego seguiría lo que es el hueso lagrimal. Bueno, casi no se llama la porción, simplemente lagrimal, ¿sí? Voy a repetirlo acá. Luego vendría a ser del etmoides, lo que es la lámina orbitaria o papirácea, como también se le denominaba antes. Lámina orbitaria o papirácea, ¿sí? Luego seguiría lo que es el cuerpo del esfenoides. Acá. Y en la pared lateral describe lo que es el esfenoides también con su ala mayor. El hueso cigomático, ¿sí? También con su cara orbitaria, o la apófisis, algunos lo describen también así como apófisis frontal. Ya voy a ver acá no funciona. Apófisis frontal del cigomático. Y la Tardieu considera también lo que vendría a ser del hueso frontal una porción lateral del hueso frontal, o apófisis lateral también lo decimos. ¿Ya? Entonces, miren, básicamente es un cuadro con lo que vendría a ser 7 huesos en general, ¿sí? Algunos huesos, como verán, van a formar parte de más de una pared de esta cavidad orbitaria, ¿sí? Aquí lo vamos a ver con imágenes para que se les vaya grabando mejor lo que vendrían a ser cada una de estas porciones óseas. Bien, entonces, miren, 4 paredes, ya techo, piso, pared lateral, pared medial, una base, la base es esta, y el vértice está al fondo. Bien, miren, acá en la pared superior, ya le hemos descrito para avanzar, miren, este es el hueso frontal, acá tenemos la base del cráneo en la vista superior, la lámina horizontal o porción orbitaria del hueso frontal, y la otra, que vendría a ser esta porción de acá, que es lo que ustedes observan acá, que pertenece al hueso esfenoides, el ala menor. ¿Sí? Entonces, miren, estos dos huesos forman parte de lo que vendría a ser el techo de la cavidad orbital.
El piso, entonces, lo que ya hemos descrito bien, el hueso palatino, la apófisis orbitaria, ¿sí? El hueso palatino, la cara orbitaria del maxilar, y también consideran a lo que es acá el hueso cigomático, ¿ya? Con su cara orbitaria también. Y lo que es la pared medial, miren, se ha hecho un corte parasitical, ¿ya? A este nivel, nos paramos acá y observamos desde esta dirección y tenemos esta vista, ¿sí? Entonces, de anterior a posterior, miren, tenemos la apófisis frontal, el hueso maxilar, el hueso lagrimal o ulcis. Este pertenece al hueso etmoides, que vendría a ser la lámina orbitaria o la lámina papilácea, y posterior lo que vendría a ser el cuerpo del hueso esfenoides. Bien, y la pared lateral, miren, aquí lo que es el ala mayor del esfenoides, esta es la apófisis frontal del hueso cigomático, y la también considera esta pequeña porción que ven acá, que pertenece al hueso frontal, ¿sí? Como la apófisis lateral del frontal. Rubier no lo considera, solo considera el ala mayor y lo que es la apófisis frontal del cigomático. La tarea sí lo describe esta pequeña porción. Bien, entonces esas paredes van a formar ángulos, ¿sí? Ya sea el techo con la pared medial o lateral y el piso con esa pared medial o lateral. Entonces, en este caso, si hablamos del ángulo superomedial, vendría a ser entre el techo y la pared medial. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, más allá de lo que son las suturas de estos huesos que la conforman, ¿sí? Lo que encontramos son los agujeros etmoidales, anterior y posterior. ¿Sí? Por ahí también van a salir los nervios etmoidales y las arterias también etmoidales anteriores y posteriores, ¿sí? Que son ramas del nervio nasociliar, a su vez rama de lo que es el oftalmo, B1, ¿sí? Del trigémino. Y en el ángulo inferomedial, ¿sí? Llega a ser el piso y la pared medial. ¿Qué estructura vamos a encontrar acá? ¿Cuál destaca? Esta de acá, ¿sí? El orificio del conducto nasolabial. Cuando hablemos de lo que vendría a ser el aparato lagrimal, aquí en el ángulo, este sería el superolateral, vamos a encontrar la fosa de la glándula lagrimal. Esta va a secretar lo que son las lágrimas, la película lagrimal, ¿sí? Con el parpadeo prácticamente va a llegar a la parte medial y aquí hay estructuras que conforman esas vías para las lágrimas, ¿sí? Con los conductillos, el saco lagrimal, y acá es lo que vendría a ser el conducto nasolagrimal. Si hablamos solamente de estructuras óseas, lo que vamos a observar es este de acá, el orificio, ¿sí? Del conducto nasolagrimal. Y esta depresión que ven acá es el surco nasolagrimal, surco, ¿sí? Con dos crestas, una cresta anterior y una cresta posterior. Y si recuerdan de lo que hemos descrito, miren ya colores para que distingan, esta cresta anterior va a formar parte de lo que es la apófisis frontal del maxilar, y esta cresta posterior pertenece al hueso lagrimal o ulcis, ¿sí? Surco lagrimal. Y acá, ¿sí? Si el pinche lo ven que penetra, solo ven la cabecita del pinche, estamos preguntando por el conducto nasolagrimal. Y en el ángulo supralateral, entonces la fosa de la glándula lagrimal, ¿sí? Y en la parte posterior describen a la fisura orbitaria superior. Y bien, acá sí hay, van a tener que ir observando. Bien, este es el conducto óptico y este es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Y acá va a estar la inserción de lo que se conoce como el anillo de zinc o anillo tendinoso común, que es donde van a insertarse los músculos rectos, ¿sí? Del ojo. Entonces van a haber estructuras que pasen por la hendidura esfenoidal y pasen por este anillo de zinc, y estructuras que pasen por fuera del anillo de zinc, ¿sí? Dentro de la hendidura esfenoidal. Entonces, algo que para su teoría también deben conocer. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, y en el ángulo inferolateral, entonces entre el piso y la pared lateral, vamos a encontrar
a lo que vendría a ser como la comunicación entre la cavidad orbitaria con la fosa infratemporal. Miren, acá el piso se comunica con lo que vendría a ser el hueso maxilar, y acá el hueso maxilar no es una sola masa sólida, o sea, no es hueso. Si rompemos lo que vendría a ser esta pared externa, mejor dicho, vamos a encontrar un hueco, ¿sí? Un hueco, ¿sí? Es el seno maxilar que pertenece a los senos paranasales, ¿ya? Entonces, en esos senos que vamos a encontrar, moco. Por eso que algunas veces, cuando esta persona sufre algún tipo de traumatismo y hay fracturas a este nivel, se puede haber comunicación por la fractura de este hueso hacia abajo, con lo que es el seno maxilar, sí que ese moco puede llegar no solamente a la cavidad orbitaria, sino también por ende a lo que vendría a ser a nivel del cráneo. Y no solamente del moco, sino algún proceso infeccioso que pueda tener lo que son en los senos paranasales, llegar a lo que vendría a ser por esa vía hasta el cráneo. Bien, ahora miren, la base de la cavidad orbitaria se entiende lo que también podría decirse en otros términos como el contorno de esta cavidad orbitaria, lo que se ve por fuera. Entonces, a diferencia de las paredes que hemos descrito, cuando hablamos de base, hablamos de este contorno. ¿Y quiénes lo forman? Tres huesos. Miren, el hueso frontal, el hueso cigomático y el hueso maxilar. ¿Sí? Son los tres huesos que conforman la base de la cavidad orbital. Y el vértice, miren, acá si hacemos un zoom en esta zona, vamos a tener esta imagen. La hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior y el conducto óptico. ¿Sí? Acá presenta un estrecho surco, lo que es el extremo medial de esta hendidura esfenoidal, ya denominado tubérculo infraóptico, que es su labio interior, y es aquí donde se va a insertar lo que es el anillo tendinoso común. ¿Ya? Ahí. Entonces, como repito, vamos a ver más adelante estructuras que pasen por el hendidura esfenoidal, pero dentro del anillo de zinc, y estructuras que pasen por el hendidura esfenoidal, pero fuera del anillo de zinc. Bien, acá les iba a dar un pequeño test con esta parte, pero ya no hay que reservarlo. Miren lo que se ve en cráneo, ya así es como lo van a ver en los preparados. ¿Sí? Entonces, este es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Por acá el conducto óptico, ¿sí? Miren el conducto óptico, ¿sí? La pared medial, techo, piso y lo que es la pared lateral. El pinche, por ejemplo, puede estar acá, en la pared lateral. Respuesta: a la mayor de las esfenoides. ¿Ya? De todo lo que hemos visto en las imágenes anteriores, en el práctico les puede venir de esa manera. Y ahora sí vamos a describir ya lo que vendría a ser el órgano del ojo. Miren, la periórbita no es otra cosa que el periósteo, que prácticamente está dentro de lo que es esta cavidad orbitaria. ¿Ya? Se continúa por las aperturas que hemos visto de hendidura esfenoidal, se continúa con lo que es con la dura madre. Acá reviste lo que es la fisura orbitaria inferior. ¿Sí? Y cuando describimos el ojo en sí, lo describimos como globo ocular o bulbo del ojo, tenemos en cuenta lo que vendría a ser un polo anterior y un polo posterior. ¿Sí? En la parte anterior y en la parte posterior, polos. Y estas líneas que se dibujan o unen ambos polos se describen como meridianos. Una línea tangencial perpendicular justo en la mitad de este globo ocular que vendría a ser el ecuador. Importante conocer sobre todo esta línea del ecuador porque cuando se habla de la inserción de los músculos, ¿sí? Van a tomar como referencia esta línea, ya sea por detrás o por delante de lo que es esta línea ecuatorial del globo ocular. Y la otra referencia es esto de acá. Miren, lo que vendría a ser la salida del nervio óptico, ¿sí? En relación con ese polo posterior. ¿Ya? El nervio óptico es medial al polo posterior.
Entonces, eso que cabe de que cuando entren los estímulos luminosos van a entrar directamente a este polo posterior, que es donde está la zona de mayor intensidad en cuanto a la recepción de espejos luminosos, que es la mácula, la mancha amarilla, ¿sí? Con su depresión, que es la fobia. Luego, dentro de la retina, que se van a formar las fibras que conforman este lente óptico, a este nivel va a estar el disco óptico, ¿sí? La lámina clivosa de lo que vendría a ser la esclera, o el punto ciego, ¿ya? Por donde también va a salir lo que es la vena y la arteria de la retina. Ahora miren, en relación con la cavidad orbitaria, ¿sí? Este globo ocular tiene una referencia. Que si trazamos una línea entre lo que es el borde superior al borde inferior, ¿sí? De la cavidad orbitaria, va a pasar justo por el polo anterior, ¿sí? Por su vértice anterior, que vendría a ser la córnea, ¿ya? Y si trazamos una línea de la pared medial a la pared lateral, ¿sí? Esta va a pasar por detrás de la córnea. Tomando como referencia estos detalles, se habla de que si el globo ocular está por dentro de esta línea, ¿sí? Es una enoftalmia, y si está por fuera de esa línea es una esoftalmia. Observan un ojo definido. Ya. Si trazo una línea entre el borde superior y el borde inferior, ¿sí? Esta línea va a pasar exactamente por la córnea, ¿sí? El vértice de la córnea, por decirlo así, ¿ya? Y si trazo una línea entre la pared del borde medial y el borde lateral, esta va a pasar por detrás de la córnea. La referencia en base a estas líneas, a estos detalles, es de que si el globo ocular está por detrás, ¿sí? Se llama una enoftalmia, se ve lo hundido, ¿sí? Y al contrario, si sobresale a esas líneas, esas referencias, una exoftalmia. Bien, para membranas únicas del globo ocular. Bien, el globo en sí contiene tres capas. Una túnica fibrosa, que es la esclera y la córnea, la externa. Una túnica vascular, que es la túnica media, donde vamos a encontrar tres elementos: coroides, cuerpo ciliar e iris. Y una túnica interna, la más interna, por decirlo así, que es la retina, o la túnica nerviosa, que es donde vamos a encontrar a las células receptoras de estos estímulos luminosos. Bien. Entonces, la esclera, miren, es el blanco del ojo. Si trazamos, miren, esta línea entre el polo anterior y el polo posterior, tenemos entonces a lo que vendría a ser el nervio óptico medial a ese polo posterior. Y si dividimos este globo ocular, la división lo hace teniendo como referencia el límite de la córnea, tomando en cuenta digamos, esta dimensión proporcional en las demás, divide el globo ocular en 6 partes, ¿sí? Y la córnea vendría a ser esa sexta parte de ese globo ocular, esa sexta parte anterior. Si hablamos de la esclera, entonces serían las 5/6 partes del globo ocular. ¿Ya? Prácticamente esa relación fue. Ahora, en la esclera, siendo prácticamente la túnica fibrosa, la capa externa de este globo ocular, es donde se van a insertar los músculos extraoculares, ¿sí? Los 4 rectos y los 2 oblicuos. Y acá no se me olvide, desde ya les doy una referencia. En la esclera entonces van a estar insertados los 4 músculos rectos y los 2 músculos oblicuos, ¿sí? Si hay un músculo que no está insertado prácticamente en la esclera y viene también desde el vértice por encima de lo que es el conducto óptico, ¿sí? Hacia adelante, ese va a ser el músculo del elevador del párpado superior, ¿sí? El músculo elevador del párpado superior lo encontramos también en la parte superior, ¿ya? Del globo ocular, pero no se inserta en la esclera, se inserta en lo que es en la piel del párpado superior, y de aquí tienen también algunas inserciones a nivel de lo que son los vasos, ¿sí? Pero esa es una diferencia. Ustedes en los preparados pueden ver los músculos, ¿sí? Vamos a intentar esos detalles. Entonces uno de ellos va a cubrir al otro, pero se van a dar cuenta que uno se dice de una manera y el otro no. Entonces ahí la diferencia, un detalle para
diferenciar entre el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. Bien, entonces miren la esclera, en la parte posterior va a prácticamente estar perforada, ¿sí? Lo que se describe como la lámina cribosa de la esclera. Y es por estas perforaciones, por esa lámina cribosa, que van a salir las fibras que van a conformar al nervio óptico. ¿Bien? Ahora, la unión de la esclera con la otra parte de la túnica fibrosa, que es la córnea, ¿sí? A ese ángulo, ya se le llama lo que es la unión esclerocorneal. Y en esa unión esclerocorneal vamos a encontrar una estructura venosa, ¿sí? Que se conoce como el conducto de Schleng, ¿sí? A ese nivel, que es donde vamos a observar que lo que vendría a ser el humor acuoso, que se encuentra en esta zona, va a drenar a través de los orificios de Fontana. Son orificios dentro de una malla trabecular que está a ese nivel. Miren acá, ¿sí? Esa malla trabecular va a drenar a lo que vendría a ser este conducto venoso, ¿sí? O conducto de Schleng. Bien, ahora en la parte media, ¿sí? Miren, en la zona ecuatorial, recuerden esa línea, vamos a observar lo que son orificios, ¿ya? Posteriores a esta línea ecuatorial, atravesados por las venas vorticosas. Estas se llaman las venas oftámicas, una vena oftámica superior, una vena oftámica inferior, formadas por las venas vorticosas, que a su vez van a recibir lo que son las venas de lo que es esta túnica fibrosa. Y la córnea, miren, esa es esta parte anterior, la que tiene contacto prácticamente con el entorno, transparente. ¿Ya? Miren, entonces, la unión con la esclera, ¿sí? La unión esclerocorneal, se conoce también como el limbo de la córnea, ¿ya? A este nivel. Y como ven aquí en esta imagen, justo en esa unión es donde encontramos esta malla trabecular, pues espacios, orificios de Fontana, ¿sí? Y encontramos también el canal de Schleng, ¿ya? O seno venoso de la esclera, prácticamente como un anillo alrededor, para el drenaje, ¿sí? De lo que es el humor acuoso. Bien, en cuanto a arterias, en lo que se refiere al globo ocular, todas las arterias van a provenir de la arteria oftámica. En cuanto a lo que es su inervación, por si acaso la córnea no recibe una irrigación directa de alguna arteria o lo que vendría a ser alguna vena, ¿sí? Lo hace por inhibición a través de lo que vendría a ser el humor acuoso también, ¿ya? Pero sí es prácticamente inervado. La inervación es a través de los nervios ciliares largos, ¿sí? Rama a su vez de lo que vendría a ser el nervio nasociliar, y el nasociliar a su vez rama del nervio oftámico, y el oftámico a su vez del trigémino. ¿Ya? Ahora, recuerdan que habíamos mencionado que la hendidura esfenoidal tiene que tener en cuenta también hendidura esfenoidal, conducto óptico, y aquí estaba lo que es el anillo tendinoso común, y al nervio nasociliar, que es rama del oftámico, va a atravesar lo que es esta hendidura esfenoidal dentro de lo que vendría a ser el anillo tendinoso común o de eso. ¿Ya? Tenemos un elemento, poco a poco vamos describiendo. ¿Ya? Y luego ya se dividen uno de los ramos de este nervio ciliar, que son los nervios ciliares largos. Y a través de estos nervios ciliares largos es donde también se va a llevar una inervación simpática, ¿ya? A través de lo que vendría a ser del centro cilio espinal a nivel de lo que vendría a ser la médula torácica. Perdón, el tronco simpático torácico. Bien, ahora vamos a ver la túnica media, ¿sí? O la túnica vascular, formada por la coroides, cuerpo ciliar y iris. A ver acá para que se entienda bien.
acá, ¿ya? Esto de acá, otra imagen creo que se va mejor aquí, ¿sí? Estas estructuras son el cuerpo ciliar formado por lo que es músculo y los procesos ciliares, ¿ya? Y esta estructura que ven acá es el hilo, que es como un disco, ¿ya? Y el resto en la parte posterior es la coroides. ¿Sí? La hora cerrada es el límite de la coroides, es decir, donde empieza lo que es el músculo ciliar. Todos acá, imaginemos que todo esto prácticamente representa un anillo, esa es la hora cerrada, es el límite entre la coroides y el músculo ciliar. Y el orificio posterior, ¿sí? Si hablamos que la retina se va a formar las fibras que conforman el bióptico, entonces se supone que va a perforar las túnicas que están por arriba o detrás de ellos, como quieran describir. Hablamos entonces de la retina, que es la túnica interna, hacia la túnica media, que es la coroides en este caso, y la túnica externa, que es la túnica fibrosa o la esclera. Entonces, si hablamos de la coroides, en la parte posterior, al mismo nivel que la lámina fibrosa de la esclera, va a estar perforada también para las fibras que van a formar el nervio óptico. Bien, miren esta imagen, acá representa un cristalino, acá están los procesos ciliares, y esto de acá vendría a ser lo que es, bueno, acá el cuerpo ciliar, ¿sí? Y acá lo que es la coroides. Acá, ¿sí? Esto es la retina. Mira, acá se está viendo la parte posterior, por eso es que esta es la túnica interna de la retina y acá la coroides. Ahora, este color negro, ¿sí? La coroides tiene esa pigmentación. ¿Y por qué? Cuando se hable de lo que son los estímulos luminosos, ¿sí? El color que más obviamente recepciona una gran gama de colores es el color negro, ¿cierto? De ahí entonces que la coroides es lo que le da esa, digamos, esa negrura, ese color del músculo para la mayor recepción de todos los estímulos luminosos que puedan entrar a lo que vendría a ser acá el globo ocular. Bien. Entonces, en esa representación, un segmento representado acá viene el cuerpo ciliar formado por el músculo ciliar, ¿sí? Y lo que son los procesos ciliares. Y acá finalmente la parte anterior que vendría a ser el iris. Y los procesos ciliares constituidos por acumulaciones vasculares rodeados por una masa de tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Y aquí es donde se va a formar el humor acuoso. Vamos a ver más adelante con estos otros elementos. Miren, se forma lo que vendría a ser el humor acuoso, y de esta zona, aquí dentro del iris hay una perforación, ¿sí? Que se conoce como la pupila, ¿sí? Donde va a pasar por delante del iris, que vendría a ser la cámara anterior. Ahora, hablando del iris, bien, el iris también es como un disco perforado en su centro. Entonces, esa perforación, ese espacio, ese orificio, es la pupila, ¿sí? Entonces, eso hace de que los procesos ciliares que están en este nivel, que forman el humor acuoso, pasen por detrás del iris hacia delante del iris. Entonces, esta estructura del iris divide a esta zona, limitado atrás por este otro elemento que es el cristalino, que es un elemento de refracción, ¿sí? Es lo que se conoce como el segmento anterior. Y dentro de este segmento anterior, dos cámaras. Una cámara anterior por delante del iris y una cámara posterior por detrás del iris, pero por delante del cristalino. Entonces, cuando se habla de la formación del humor acuoso, formado por los procesos ciliares, le van a describir que pasa de la cámara posterior a la cámara anterior de lo que vendría a ser el globo ocular, ¿sí? Y este humor acuoso renovable, ¿sí? Y se renueva drenándose por lo que ya hemos visto anteriormente en la unión esclerocorneal o equipo de la córnea, o en este ángulo que es en base al iris y la córnea, ángulo iridio-corneal, ¿sí? Con la malla trabecular, donde finalmente va a dar al conducto venoso de Schlemmel, ¿ya? Entonces, repito, por acuoso acá en el ángulo iridio-corneal, donde encontramos esa malla trabecular, ¿sí? Y miren acá en la unión esclerocorneal el conducto venoso de Schlemmel. O
seno venoso de la esclera. Acá, mira, de acá, prácticamente es como un anillo que rodea todo esto. ¿Sí? Lo humor acuoso drena por esta malla trabecular o el piso de Fontana y llegan a este seno venoso. ¿Sí? Ahora, el iris tiene fibras circulares que son céntricas, está en su epitelio anterior, ¿sí? Y fibras longitudinales, ¿sí? Que son como radiales, ¿sí? Entonces, dependiendo de la contracción de esas fibras, es que este orificio de la pupila se va a disminuir en su diámetro o va a aumentar, y es lo que se conoce como miosis, que es la disminución del diámetro, la contracción, en otras palabras, de las fibras circulares, y la midriasis, que es la dilatación de la pupila, el aumento de ese diámetro. ¿Ya? Bien, entonces, para ello hay que saber la inervación, pues obviamente, o quién se encarga de ella. ¿Sí? Bien, estamos acá. ¿Recuerdan el núcleo accesorio del tercer par craneal, que ven y el Watson? Bien. Entonces, a través prácticamente de ese núcleo, ¿ya? Es donde a través del tercer par craneal va a llevar esa inervación parasimpática que van a llegar a lo que es el ganglio ciliar dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Y del ganglio ciliar van a nacer lo que se llama los nervios ciliares cortos. Y esos nervios ciliares cortos van a inervar no solamente lo que es el músculo constrictor del iris o lo que son esas fibras circulares para la miosis, sino también el músculo ciliar, porque también va a formar parte de lo que vamos a ver más adelante con el reflejo de acomodación, que tiene que ver con el ahumamiento, alargamiento de un elemento de refracción que es el cristalino. ¿Ya? Bien. Ahora, eso es para el músculo constrictor. Para el músculo dilatador, que son esas fibras radiadas, ¿sí? Tiene que ver con lo que vendría a ser inervación simpática. Esa inervación simpática van a ser, tendrían que ser el resultado de lo que es la médula espinal, el centro cilio-espinal en el asta lateral, ¿sí? De lo que es la médula espinal, va a llegar hasta lo que son sus fibras, al ganglio cervical superior. Van a llegar a lo que vendría a ser el plexo carotídeo interno, ¿sí? Que va a llegar hasta lo que es el trigémino, ¿ya? A través del nervio oftálmico con el nervio nasociliar, y el nervio nasociliar con los nervios ciliares largos, ¿sí? Entonces esos nervios ciliares largos son los que van a llegar hasta el músculo dilatador del iris para la inervación simpática. Entonces, inervación parasimpática, nervios ciliares cortos, ¿de dónde nace? De lo que vendría a ser el ganglio ciliar, recibiendo que al tercer par craneal las fibras parasimpáticas a través del núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? O el accesorio del tercer par craneal. Mientras que las simpáticas, nervios ciliares largos, ramas de quién? Del nervio nasociliar, rama de quién? Del oftálmico, rama de quién? Del trigémino. A través de quién llegan esas fibras, del plexo carotídeo interno, ¿sí? Pasando por el ganglio cervical superior. ¿Dónde queda su centro? Esas fibras parten del centro cilio-espinal, ¿sí? En la médula espinal. Bien, y las arterias, ramas también de la arteria oftálmica, las ciliares cortas y las posteriores largas. Miren, las ciliares largas van a llegar hasta lo que es el borde mayor del iris, ¿sí? Y se van a formar, mejor dicho, una rama superior y una inferior, estas se anastomosan una de la otra y forman lo que se conoce el círculo arterial mayor del iris. ¿Ya? Luego este círculo arterial mayor emite ramas hacia el centro de la pupila, donde también vamos a formar un círculo arterial menor del iris. En cuanto a las venas, tienen todo ese drenaje a través de las venas vorticosas, ¿sí? Que finalmente van a drenar en las venas oftálmicas, la superior y la inferior. Bien, los nervios, bueno, esto ya hemos visto, ganglio ciliar y nervio nasociliar, ya, pero lo que es inervación simpática y parasimpática. Y la retina, bien, va a haber una porción óptica y una porción ciliar e iridiana.
Sí, esto lo vamos a pasar porque lo vamos a detallar después con mayor detalle en lo que vendría a ser ya las vías. Miren, bueno, acá. Del polo anterior al polo posterior, ¿sí? Es donde se va a ubicar lo que es una depresión, que es la fobia, donde encontramos a la mácula lútea, ¿sí? La zona de mayor recepción de lo que son los estímulos luminosos, donde hay una mayor cantidad de conos, ¿sí? Que son los fotorreceptores, ¿ya? Y medial a este, el disco óptico, que es por donde van a salir las fibras que van a conformar el nervio óptico, el segundo par craneal. Y la retina, miren, se conforman prácticamente por lo que son 10 capas, de las cuales hay 3 que serían importantes, ¿sí? La 2, ¿sí? Que es la de conos y bastones, que lo describe el texto de James Fix, ¿sí? Lo describe como la primera neurona, ¿ya? Que son los fotorreceptores también obviamente en sus estímulos luminosos, y luego va hacia la capa 6, ¿sí? Que es la capa nuclear interna, ¿ya? En la capa nuclear interna donde vamos a encontrar a lo que vendría a ser las células dipolares, ¿sí? Lo que algunos consideran como la primera neurona, este autor lo considera como la segunda neurona, ¿ya? Y luego a la capa 8, que son la capa de las células ganglionares, ¿ya? Considerado para este autor la tercera neurona, para otros textos lo van a leer como la segunda neurona. Y son las fibras de estas células ganglionares los que van a formar el nervio óptico. Bien. Ya esto lo vamos. Y dentro de lo que es el nervio óptico vamos a encontrar a lo que es la arteria central de la retina y la vena central de la retina. En medios transparentes. ¿Qué hora tiene, no? ¿Cómo estoy? Muy bueno. 9:32. Media hora, ya. Bien, miren, medios transparentes del ojo, entonces los estímulos luminosos, ¿sí? Cuando penetran a través de la córnea, ¿ya? Van a llegar a este elemento de refracción que es el cristalino. Entonces, este elemento de cristalino tiene propiedad elástica, puede modificar su forma, ya sea aplanarse o embobarse, ¿sí? Ensancharse, para en base a ello, digamos, en cierta manera, medir la cantidad de iluminación junto con el iris, obviamente con su dilatación de la pupila, ¿sí? Y que llega a la retina para, si hablamos de cristalino, ver de cerca o ver de lejos, lo que se llama reflejo de acomodación, ¿sí? Entonces, ¿quién va a estar a cargo de ese cambio de forma? Se va a insertar a través de estas pequeñas fibras, ¿sí? Que se van a insertar con los músculos ciliares, ¿ya? A esta zona se le llama zona ciliar, ¿sí? Son conjuntos de fibras transparentes que se extienden de la cara interna del cuerpo ciliar a la periferia de la retina, ¿ya? Entonces, bueno, el nombre que ven ahí, silocristalíneas, silovítreas o silociliares, dependiendo de la contracción o relajación de este músculo ciliar, es que estas fibras se van a tensar o se van a relajar, ¿sí? Dependiendo de eso, el cristalino se va a bombar o se va a alargar. Se abomba para visión de cerca y se alarga para visión de lejos. En el humor acuoso hemos visto un líquido que se va a formar en los procesos ciliares. Miren, va a ir por la cámara posterior, delante del cristalino, pasa por la pupila, que no es otra cosa que un hueco, ahí, en la perforación, y va hacia la cámara anterior, ¿sí? Por delante del iris y detrás de la córnea, ¿ya? Y va hacia la malla trabecular para drenar en el conducto venoso de su. Bien. Por detrás del cristalino, ¿sí? Es lo que se describe como el cuerpo vítreo. Lo van a encontrar también como el vítreo, ¿ya? Pero la nomenclatura actual se considera como cuerpo vítreo por la viscosidad que tiene, ¿sí? Entonces, líquido viscoso transparente que llena toda la cavidad ocular posterior a la lente, o cristalino, como también se le describe, ¿ya? Entonces, a diferencia del humor acuoso, este cuerpo vítreo no se renueva. Prácticamente este es como el que nacemos con este cuerpo vítreo, no hay ninguna renovación y hasta el día en que obviamente ya no estemos acá, ese cuerpo vítreo no se va a renovar en ninguna etapa de la vida.
trabajar con los músculos extraoculares del ojo. ¿Sí? Habíamos mencionado los músculos rectos oblicuos y el músculo elevador del párpado superior. Miren, los 7 músculos. ¿Sí? Miren, aquí en la imagen vamos a ver ciertos detalles. ¿Ya? Los preparados a veces son el ojo aislado, lo que tal vez haga un poquito más difícil por ahí distinguirlos, lo que vendría a ser para su examen práctico. Pero si está dentro del preparado con un cráneo, ¿sí? La inserción, entonces vamos a describir cómo podemos diferenciarlos. ¿Ya? Miren, músculos rectos son prácticamente 4. ¿Sí? Si esta es una vista superior, ya los 4 van a nacer. Acá está, miren, esta estructura es el anillo tendinoso común o anillo de zinc. ¿Ya? ¿Dónde se inserta este anillo tendinoso común? En el extremo medial de la hendidura esfenoidal, en ese tubérculo anterior de ese surco que habíamos descrito. ¿Sí? Y a partir de ahí van a formar como si fuese un cono, es decir, un músculo hacia arriba, un músculo hacia abajo, un músculo medial y un músculo lateralmente, a lo que es el globo ocular. ¿Sí? Y se les toma en base a esa posición: recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Entonces, en otras palabras, van a ser músculos alargados, ¿sí? Que van desde el vértice hacia lo que es el globo ocular. ¿Dónde se van a insertar? En la esclera, ¿sí? En la esclera del globo ocular. Bien, entonces acá, formando prácticamente como si fuese un cono. Bueno, acá es fácil distinguirlos. Miren, si acá está la nariz prácticamente en línea media, ese sería recto medial, por lo tanto es opuesto al recto lateral. Y si estamos en la parte superior, recto superior, recto inferior. ¿Sí? Ahora miren, ¿este músculo cuál sería? Elevador del párpado superior. ¿Sí? Arriba. ¿Ya? Bien. Entonces, ese anillo tendinoso común son 4 cintillas, ¿ya? Formados por un supero medial, superolateral. En base a eso es donde vamos a ver también el paso de las estructuras por la hendidura esfenoidal, ya que hemos descrito. Miren, acá está representado lo que es el conducto óptico y la hendidura esfenoidal, y este es el anillo de zinc, ¿sí? Representando lo que son los 4 músculos rectos. ¿Ya? Entonces, miren las estructuras que van a pasar por el anillo tendinoso común, que pasan también por la hendidura esfenoidal. ¿Sí? El nervio nasociliar ya lo hemos descrito. El otro es el sexto par craneal, que es el abducens, y el tercer par craneal, que a este nivel se divide en 2 ramos, un ramo superior y un ramo inferior. ¿Ya? Vemos también el paso de lo que es el nervio óptico con la arteria oftálmica, que pasan por el conducto óptico, y estos 3 elementos que están fuera de lo que vendría a ser el anillo de zinc, ¿sí? Que son el patético, ¿ya? El cuarto par craneal, ¿sí? El nervio lagrimal y el frontal, ¿ya? Del oftálmico. Bien, miren, y el oblicuo superior nace de lo que vendría a ser el vértice en el conducto óptico, por arriba del anillo tendinoso común, y va por el ángulo superomedial, ¿sí? Y en el ángulo superomedial, en la parte anterior, va a presentar una pequeña flexión que va a ir hacia atrás, ¿sí? Insertarse en la esclera, ¿sí? Miren, su tendón de inflexión está por debajo del músculo recto superior. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, acá yo veo 2 músculos, y esta es una vista superior. ¿Este cuál músculo sería? Ya. ¿Y este de acá? Elevador del párpado. Miren ese detalle, ¿sí? Si no está insertado en la esclera, entonces obviamente va a estar insertado en lo que vendría a ser en el párpado. Músculo elevador del párpado superior. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en este preparado, ¿sí? Acá veo solamente una inserción, pero acá veo 2 músculos. ¿Este de acá cuál sería? Elevador del párpado. Ajá, porque está por arriba de ese músculo recto superior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Listo. Otro detalle, miren acá. Estamos describiendo este músculo de acá, que es el oblicuo superior. ¿Sí? ¿Ya? Que va por el ángulo superomedial. Pero acá veo otro músculo.
Este sería el recto mediano, ¿ya? Recto mediano. Entonces, en el preparado ustedes ven dos músculos prácticamente, en lo que es medialmente, uno arriba del otro. Entonces, estamos hablando del músculo oblicuo superior y del músculo recto mediano. Y el oblicuo inferior, miren, el oblicuo inferior no viene desde atrás, ¿sí? El músculo oblicuo inferior se inserta, su inserción es prácticamente en el borde lateral de lo que vendría a ser el orificio del conducto nasolabial, ¿sí? Acá miren, adelante, es corto y se inserta, ¿sí?, en la parte lateral, ¿sí?, de la esclera, ¿ya? Ahora, otro detalle, como ven acá en la figura y ven aquí preparado, miren, está prácticamente por debajo del recto inferior, ¿ya? Recto inferior. Entonces, en el preparado ven lo que vendría a ser un músculo corto pequeño, ¿sí?, dependiendo obviamente cómo se ve preparado. Estamos hablando del músculo oblicuo inferior y el músculo recto inferior, ¿ya? Y ahora con lo que vendría a ser su inervación. Miren, hay una mnemotecnia, ¿verdad?, que se describe como reviso, ¿ya? Recto externo o lateral, ¿sí? ¿Qué número romanos es? 6. Adducens, ¿sí? Y si lo hago al revés, oblicuo superior, al revés, ¿qué número romanos es? 4, ¿sí? Por el patético. El resto de músculos, tercer par craneal, ¿ya? Ahora, si el tercer par craneal se divide en un ramo superior y en uno inferior, entonces arriba de los 7 músculos que hemos descrito, ¿cuál queda? De su ramo superior, el músculo elevador del párpado superior y lo que es el recto superior, ¿sí? Y la división inferior sería para el recto inferior, ¿sí? Recto inferior y el recto inferior, y lo que vendría a ser el recto medial y también el oblicuo inferior, ¿ya? Por descartes así. En la ubicación nada más también se puede modificar. Ahora, de estos músculos hay una acción primaria y acción secundaria. Miren, en la parte práctica, ¿sí?, solo hay 9 movimientos que podemos hacer con los ojos, ¿ya? Lateral derecho, lateral izquierdo, ¿sí?, superior derecha, inferior derecha, superior izquierda, inferior izquierda, ¿sí? Y con esos 9 movimientos podemos demostrar qué músculos son los que predominan. Miren, si es lateral derecho, ¿sí?, para el ojo derecho, lateral derecho, y para el ojo izquierdo, recto mediano, ¿sí? Lateral izquierdo, para el ojo izquierdo será lateral izquierdo, para el ojo derecho, recto mediano, ¿sí? Derecho, no se olviden de lado, ¿ya? Ahora, bueno, hacia arriba son los rectos superiores, ¿sí? Hacia abajo los rectos inferiores. Ahora, mirar hacia la derecha, ¿ya? Superior y a la derecha, ¿sí? Del mismo lado, recto superior, del mismo lado, ¿ya? Mismo lado, recto superior. Y del otro ojo, ¿sí?, sería el oblicuo, pero al revés. Si hablo superior, sería el oblicuo inferior, ¿ya? Entonces, para que se grabe, si es superior derecha, ¿sí?, mismo lado, recto superior derecho, oblicuo inferior izquierda, ¿ya? Si hablo hacia abajo y a la izquierda, mismo lado, recto inferior izquierdo, ¿sí?, el otro lado, oblicuo superior derecho. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? ¿No? Ya. Miren lo que ven ahí. ¿Sí? Entonces, lateral primero, lateral. ¿Sí? Lateral. Eso sí lo has entendido. Ya.
superior derecha. ¿Ya? Si es superior derecho, el ojo del mismo lado, derecho, recto superior. ¿Ya? Y del otro ojo, ¿sí? El oblicuo, pero al revés al superior, oblicuo inferior. Entonces sería recto superior derecho, oblicuo inferior izquierdo. ¿Ya? Si hablo acá, ¿sí? Hacia abajo y a la izquierda, del mismo ojo, recto inferior izquierdo. Y del otro sería el oblicuo, pero al revés, el oblicuo superior derecho. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya la fregué. ¿Cuál es el que está mal ahí? ¿Cuál está mal? ¿Ah? ¿Recto qué? Recto lateral izquierdo. ¿Y el recto lateral quién me inerva? ¿Cuál? ¿Cuál? El abductor. El abductor. Sí. Entonces ahí viene el recto lateral izquierdo, nervio abductor. ¿Sí? Ya fue fotografía. La fregada. Ya, entonces pasamos esto. Ya se entendió entonces, ¿no? Bueno, estos son de los párpados. ¿Qué es? Un rapidito. 9:47. Ya, vamos a ver. Miren, los párpados, lo que tengo que es aquí, detenerme acá. ¿Sí? Los párpados son prácticamente móviles, van a ser importantes porque tienen lo que es una movilidad que tienen. Ese parpadeo, ese movimiento, va a hacer que cuando hablemos de lo que es la glándula lagrimal, ese parpadeo va a hacer que de la fosa lagrimal, donde está la glándula, ¿sí? De lateral, pase prácticamente a medial hacia lo que son los puntos lagrimales. ¿Sí? Ahora, el párpado se constituye de lo que son 7 capas, como ven ahí, ¿sí? Lo que describe Rubier. Lo que es piel, un tejido subcutáneo, no hay grasa, un plano muscular, que es el músculo orbicular, ¿sí? Con su porción palpebral, una porción orbitaria que también tiene, ustedes ya saben eso. Luego sigue un tejido conectivo laxo, que es lo que describe Rubier. Luego lo que es una capa fibroelástica, donde vamos a encontrar los tarsos con las glándulas tarsales, ¿sí? Y lo que es el septum orbicular, ¿sí? Luego lo que vamos a encontrar otro plano muscular con los músculos tarsales y finalmente la conjuntiva. ¿Ya? Una capa mucosa, que es la conjuntiva. Bien, vamos a avanzar. Miren, acá la conjuntiva, que es lo último, que reviste prácticamente lo que nosotros podemos observar si le vamos al párpado, la conjuntiva. ¿Ya? ¿Qué tiene lo que es la conjuntiva tarsal? Esta zona la que cubre el párpado, el fondo del saco conjuntival, ¿sí? Y la conjuntiva vulvar. ¿Ya? Ahora vamos. Ahí hemos quedado el párpado superior, bueno, eso ya viene prácticamente acá la inserción, viene hasta lo que es el párpado. ¿Ya? No en la esclera. Su inserción, como ven ahí, miren, sus fibras atraviesan lo que es el septum orbitario, ¿sí? Y llega hasta la piel. Y otras, hay unas, refieren que son unas extensiones musculares que llegan hacia los tarsos que constituyen los músculos tarsales. Y de la glándula lagrimal, miren, tenemos acá una porción principal, una porción secundaria, separados o divididos por la fase del músculo elevador del párpado superior, y desde aquí prácticamente donde van a secretar lo que es la película lagrimal, ¿ya? Que con el parpadeo vayan a llegar a estos puntos, que son los puntos lagrimales, que se ubican en el borde libre del párpado, ¿sí? En su sexto medial, ¿ya? Y luego va a pasar a unos canalículos. Del canalículo va a pasar lo que se llama el saco lagrimal, que se encuentra en el surco nasolagrimal, ¿sí? Recuerdan que escribimos entre lo que es el apófisis frontal del maxilar y lo que es el hueso lacrimal, y luego pasa un conducto, ¿sí? Lacrimonasal, y va a drenar en donde, en el meato nasal inferior, dentro de lo que son las fosas nasales. Su secreción, miren,
va a estar dado por el nervio petroso mayor, que proviene del facial, ¿sí? Luego se une a lo que es el nervio petroso profundo, van a formar el nervio del conducto pterigoideo, o nervio viniano, como se describe también. Llegan al ganglio pterigopalatino, ¿ya? Acá también se une con lo que son unas fibras, ¿sí?, simpáticas de lo que es el plexo carotídeo interno. Luego van a penetrar a lo que es el nervio maxilar y luego a través de sus ramos, que es el nervio cigomático, ¿sí?, llegan a ser lo que es la glándula para su secreción. Y lo que es inervación sensitiva a través del nervio lagrimal, ¿sí?, rama del oftámico y a su vez rama del trigémino. ¿Ya? Las lágrimas están ahí y ahora vamos a ver el nervio óptico. Miren, habíamos visto de las 10 capas, ¿sí?, consideran a la primera neurona lo que era la capa 2 de conos y bastones, ¿sí? Luego en la capa 6, la capa nuclear interna, donde encontramos a la célula bipolar, y luego la capa 8, que es prácticamente las células ganglionares, considerada la tercera neurona, y las fibras de estas células ganglionares son las que conforman al nervio óptico, que van a salir por el disco óptico o la lámina cribosa de la esclera. Finalmente forman lo que vendría a ser el nervio óptico. Entonces, ese nervio óptico, y vamos a esquematizar acá. Para que hagan, bueno, una idea para su esquema. La retina se va a dividir en lo que son fibras, llámese para la línea media, retina nasal y retina temporal. ¿Ya? Retina nasal y retina temporal. ¿Sí? Entonces, sus fibras son los que van a dar a lo que vendría a ser aquí el nervio óptico. Y esto representaría lo que es el quiasma óptico. Luego se continúa con lo que es el tracto óptico. Que van a llegar hasta los cuerpos geniculados. ¿Ya? Una representación así. Y del cuerpo geniculado se van a formar lo que son fibras que se conocen como radiaciones geniculo-calcarinas, que llegan hacia el lóbulo occipital. ¿Ya? Acá está la fisura calcarina. ¿Ya? Estas son las superiores e inferiores. ¿Sí? Inferiores y superiores. Entonces, estas fibras superiores van a llegar por encima de la cesura calcarina, ¿sí?, o labio superior de la cesura calcarina. Y las radiaciones inferiores por debajo de la cesura calcarina, la circunvolución lingual, si recuerdan, ¿sí?, o labio inferior de la cesura calcarina. Entonces, miren, esta retina nasal, sus fibras se van a entrecruzar, ¿ya?, del cuerpo genicular. Se entrecruzan a nivel del quiasma. Y las fibras de la retina temporal se continúan por el mismo lado, también hasta el cuerpo genicular. ¿Sí? Luego estas fibras ya se van a dividir en lo que son radiaciones, repito, geniculocalcarinas, tanto superiores como inferiores. ¿Sí? Ahora, del cuerpo geniculado, si ustedes recuerdan, tenía una conexión con el área prepectal a nivel del mesencéfalo, ¿sí?, por lo que son los brazos. ¿Sí? Y llegaban hacia dónde? Hacia lo que son los folículos superiores, la lámina
poligémina, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Los folículos superiores. Entonces, ahí va a tener relación ahí con lo que vendría a ser una vía que es la tectoespinal, ¿sí? Y es lo que explica que el cuello se mueve en base más o menos al donde uno quiere visualizar. Y lo otro que encontramos también en el mesencéfalo va a ser con el núcleo de Meringer-Westphal, ¿sí? A nivel del mesencéfalo. ¿Ya? Ahora, para no confundir, cada una de las fibras va a estimular a ambos núcleos, ¿sí? De Meringer-Westphal, de los dos pares, del tercer par craneal, estimulamos, ¿sí? De ahí que cuando se habla de reflejo fotomotor, si iluminamos a lo que es un ojo, sus fibras, al estimular a ambas, es por eso que también se observa lo que es el movimiento de la pupila en el otro ojo, ¿sí? Reflejo fotomotor consensual. Este es el reflejo fotomotor directo y acá reflejo fotomotor consensual. Estimulamos a uno, el otro también se contrae, ¿sí? Ahora mire, tener en cuenta acá lo siguiente. Estas retinas visualizan lo que se llama el campo visual. ¿Sí? Acá hay un campo nasal, ¿ya? Y un campo temporal. ¿Sí? Y aquí hay cruces, pero con eso me deje entender. El campo nasal recibe lo que es la retina temporal y el campo temporal recibe lo que es la retina nasal. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? De tal forma que cuando nosotros evaluamos, le decimos que se tape un ojo a esta persona, con este vamos a observar el campo, si hay algún problema en el campo visual. Por ejemplo, de ahí lo que vendría a ser aquí. Lesión acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a afectar? Va a afectar lo que es el campo visual de este ojo, pero solamente de este ojo. En el otro sí está viendo de una manera normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa? Prácticamente así, una amaurosis, una ceguera, en este caso, de lo que vendría a ser, si lo observamos así, el ojo izquierdo, ¿ya? Si hay una lesión, miren, a nivel del diafragma, vamos a ponerlo así, ¿sí? ¿Cuáles son las que se lesionan? Las retinas nasales de ambos, ¿sí? Entonces, las retinas nasales de ambos, ¿qué proyectan? Campo temporal. Los campos visuales temporales. Entonces, este es el que se pinta, este es el que se pinta. ¿Ya? Tenemos este de acá, el 3. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Listo. Si hay una lesión aquí, ¿qué es lo que se afecta? Miren, si seguimos esto de acá, ojo derecho, campo temporal, ¿sí? Y de este ojo izquierdo, campo nasal. Prácticamente 4. ¿Cómo se describe, digamos, a esta falta de visión? Hemianopsis, ¿sí? La mitad, hemianopsis. ¿Ya? Ahora, si son los campos visuales temporales, hemianopsia bitemporal. ¿Ya? O también se le llama hemianopsia heterónima. ¿Sí? La de acá sería una hemianopsia, miren cómo se ven iguales, una hemianopsia homónima. ¿Ya? Derecho, por lo que está prácticamente el campo visual derecho en ambos lados, como lo quieren describir, pero el término es hemianopsia. ¿Ya? Y acá, miren, para terminar, acá otra. Si hablamos de las relaciones superiores e inferiores, aquí se entra a tallar algo.
el campo visual o la retina no solamente se divide en lo que es retina nasal y temporal, sino también en cuadrantes. ¿Sí? Y lo que son las retinas inferiores transmiten el campo superior. Acá viene otro cruce. Es decir, si las retinas tecnocalcalinas superiores son las que, en este caso las inferiores, se lesionan, a este nivel tenemos en cuenta esto. Es como si se hubiese lesionado acá. Miren, si seguimos acá, tenemos lo que vendría a ser este, ¿sí? Y de este ojo izquierdo, ¿ya? El campo nasal. Pero al ser los inferiores que transmiten lo que vendría a ser el campo visual superior, tenemos, sí, doctor, tenemos este de acá, una cuadrantopsia. ¿Ya está? Claro, es al revés ahí, a nivel de las vías geniculocalcarinas, ¿ya? Y cuando de una diferencia, cuando la lesión es a nivel occipital, con esto ya termino, ¿sí? Sí, la duda. Tengan en cuenta algo, el reflejo fotomotor, cuando la lesión es a nivel antes del cuerpo geniculado, ¿sí? También se afecta el reflejo fotomotor, pero si la lesión es a nivel del lóbulo occipital, el reflejo fotomotor se conserva. ¿Ya? Es una forma también de ver la diferencia. Se compromete también el reflejo fotomotor. Listo, chicos, eso es todo. El reflejo fotomotor, si es a nivel tracto óptico, mejor dicho,